Muchísimas gracias por continuar con nosotros y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado Yamid López, director del Observatorio Económico de Antioquia. Yamid, muy buenas tardes, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, Yamid, cuéntenos por qué les preocupa la privatización de empresas públicas, puntualmente en la venta de ISA, y eso que ustedes catalogan como una privatización escondida o disfrazada de Ecopetrol. Bueno, es una privatización escondida o disfrazada de Ecopetrol y de ISA. Sí. Ecopetrol, atendiendo básicamente las órdenes del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha hecho una oferta pública por ISA. Es más, es una oferta casi que exclusiva. Bueno, ese negocio, aunque parece ser que pasa la plata de un bolsillo a otro del Estado, realmente es una privatización. Y es una privatización por tres cosas rápidas para que empecemos la conversación. Sí. Lo primero, Ecopetrol venderá el 8% de las acciones que tiene, o un 8% de acciones, para poder comprar ISA. O sea que terminará siendo 20% privado Ecopetrol, que es la empresa más importante del país, y va a comprar el 51% de las acciones que tiene el Estado en ISA. Cuando ese 80% se haga con el 51%, pues de entrada usted le está regalando el 10% de ese 51%, que era 100% estatal, se lo está entregando a los privados de Ecopetrol, Claro, que son JP Morgan y los fondos privados de pensiones. Y lo que hemos dicho es que apenas Ecopetrol tenga la empresa ISA, eso no está en el core de negocio, no tiene mucho que ver la producción petrolera con la interconexión eléctrica. Ecopetrol se va a empezar a deshacer de las empresas que tiene ISA, que son tres: Internex, Intercolombia y Exen. Y EISA, por ejemplo, ya dijo hace 2 semanas que iba a vender Internexa, sí, que es la empresa de telecomunicaciones. Es decir, lo que está haciendo ahora la Junta Directiva de ISA es darnos la razón al comité que se creó en defensa del patrimonio público. Director, ¿y cuál es la intención de vender estas empresas? ¿No está funcionando el negocio? ¿Quieren abrir nuevos mercados? ¿Por qué venden estas acciones y por qué se da entonces esta explicación que usted nos da de que si se venden entonces se privatizarían estas empresas? Bueno, eso es una buena pregunta, porque nos han dicho primero que hay que hacer una transición energética que es necesaria. Ecopetrol contamina bastante, pero usted no hace una transición energética comprando una empresa que no produce energía. Eso es como querer, no sé, transformar el negocio de aguacates importando cohetes. Eso no tiene ningún sentido. Nosotros en el comité, después de estudiarlo, llegamos a 2 conclusiones básicas. Lo primero es que Alberto Carrasquilla odia el patrimonio público. A él no le gusta, él privatizó el 20% de Ecopetrol, privatizó el 20% de ISA, privatizó Telecom, que era una empresa de telecomunicaciones muy exitosa que tenía Colombia, y no le gusta el patrimonio público. Y lo segundo es que ellos necesitan 14 billones de pesos para tapar el hueco fiscal que han hecho a través de las sucesivas exenciones tributarias que se le han hecho a las multinacionales en las reformas tributarias pasadas. Director, y qué pena, Gise. Adelante. ¿Cuánto dinero estaría dejando de percibir el Estado o la Nación si en el caso de que se dé esta venta? Pues es bastante difícil porque, estimar cuánto podría ser. El ISA le entregó dividendos a la Nación más o menos por 1.5 billones de pesos. Pues quitemos que el 10% de esos 1.4 billones de pesos se le vayan al Estado de ISA, de dividendos de ISA, que se le van a entregar a los fondos privados y a JP Morgan, que es una multinacional. Pero Ecopetrol, por ejemplo, el precio del petróleo siempre es muy inestable, entonces no se sabe muy bien, pero se va a entregar el 8% de la empresa más importante de la nación. Ecopetrol le entrega al Estado 20 billones de pesos al año. O sea, sin Ecopetrol viene siendo la EPM de nosotros. Sí. Director, ¿cómo afectaría a los ciudadanos colombianos estos movimientos y ventas? O sea, en palabras de Coquito, para que nosotros los colombianos de a pie, que no entendemos muchas cifras económicas y demás, podamos captar por qué es importante que estas empresas sigan siendo públicas y no se privaticen. Bueno, excelente pregunta también. Lo primero, nosotros ya vivimos 2 cosas. Lo primero, nosotros ya vivimos no la experiencia en Medellín, pero sabemos de la experiencia de Electricaribe en la costa. ISA controla el fluido eléctrico, la interconexión del 80% de la nación. Eso es como tener el switch de este estudio, Sí. que sería el switch nacional. Eso no se le puede entregar perderíamos soberanía energética, ¿cierto? Sí. El Estado debe ser el dueño de ese switch. Y lo segundo, estamos viendo una reforma tributaria que es muy agresiva con la gente porque el Estado le falta la plata, no tiene plata para cumplir sus gastos. Carrasquilla ha dicho que tenemos plata para 7 semanas, por eso tenemos que estar endeudándonos. Bueno, si usted vende
las empresas del Estado que generan ingresos para la nación, pues ¿qué va a tocar hacer? Sucesivamente otras reformas tributarias para cargarle los recursos que generan esas empresas, usted se los carga a los ciudadanos. Director, Sí. lo Adelante, siento, María. Cris. A mí me inquieta una duda. Ustedes advierten de un posible y muy probable endeudamiento de Ecopetrol en caso de que se produzca esta privatización parcial de estas empresas. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Bueno, Ecopetrol va a tener que hacer tres cosas para comprar ISA. Primero, vender el 8%. O sea, el 20% de Ecopetrol quedaría en manos privadas. Eso es horrible pues para nosotros, para la nación, por lo que se ha dicho. Es como que el 20% de PM quedara en manos de los privados. Los segundos se van a endeudar, como vos lo decís, pero Ecopetrol ya es una empresa bastante endeudada. El 65% de sus ingresos ya los tiene endeudados. Y lo tercero es que va a dejar de invertir en lo que ellos llaman negocios no estratégicos. Bueno, todo realmente es una pantomima, porque el Estado necesita esos 14 billones para tapar el hueco fiscal y sobre todo, que es una cosa más política que hemos dicho, es para las elecciones del 2022. O sea, los efectos que tiene esto sobre la economía son muy importantes y sobre todo para los ciudadanos, que al final tendremos que ir pagando por medio de impuestos indirectos como el IVA, como otras cosas, el despilfarro del gobierno nacional. Yo lo quiero aprovechar a usted como estudioso del tema, ya que estamos hablando de privatización, y mire que el año pasado y el año antepasado, el 2019, se estaba hablando de que la fábrica de licores de Antioquia pues se convirtiera en una empresa industrial y comercial del Estado, y cuando se dio esta noticia pues muchos empezaron a decir que esto era un movimiento para privatizar la empresa, que también representa un importante recurso para el departamento, para las finanzas de la salud y la educación, porque se mencionaba de que posiblemente la FLA se podría privatizar con esta conversión en su objeto social. Bueno, transformar la fábrica de licores, que es básicamente una dependencia de la Secretaría de Hacienda, a una empresa industrial y comercial del Estado no es una privatización. Es más, antes es positivo. ¿Cuál era el problema? Que iban a trasladar la fábrica de licores para vender el lote. Y dividían la fábrica de licores en comercialización y producción para tener ese negocio muchísimo más fácil para la venta. Eso era la privatización de la FLA. Y obviamente el gobernador de Antioquia, que no es gobernador ahora, pero que fue gobernador hace dos periodos, intentó privatizar la FLA. En general nosotros estamos dirigidos en Antioquia, en Medellín y en Colombia por personas a las que el patrimonio público no les interesa en lo más mínimo. Vender la FLA, que me parece una buena pregunta, sería como vender EPM, como vender Ecopetrol para la nación. Y para finalizar, director, cuéntenos ustedes por qué les preocupa ese tema y por qué lo están estudiando y por qué quieren como darlo a la luz con esos sustentos académicos y esas cifras importantes. ¿Cuál es la intención con estos estudios? Bueno, la principal intención del comité y de los estudios que estamos haciendo es oponernos a la venta. Nosotros realmente lo que estamos haciendo es una movilización por medio de medios de comunicación, foros, escritos, todo lo que esté a nuestro alcance para que la gente entienda los graves perjuicios que tiene esto para el país. Se moviliza en consecuencia y, bueno, la idea al final, para que suene un poquito feo, aunque es la intención, es dañarle el negocio a Alberto Carrasquilla, que él no coja la plata, como lo ha hecho en las diferentes privatizaciones, porque él es un hombre privatizador, y la despilfarre y al final nosotros terminamos pagando lo que es de nosotros, lo que ha construido la nación a través de los años. Director, ¿y eso es viable o usted ve esa venta ya hecha? No, si la viera hecha no estaríamos aquí. O sea, digamos que es muy difícil pelear contra el Estado, ¿cierto? Y precisamente cuando estamos en pandemia no podemos salir a movilizarnos por responsabilidad, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y le pedimos a la gente pues que nos apoye en redes, movilizándose y todo eso. ¿Y ustedes han sido escuchados por el gobierno nacional o no han obtenido respuesta? Pues hemos hecho algunas audiencias públicas en donde básicamente han confirmado lo que nosotros hemos dicho, pero esto no es una negociación. Ellos van por una parte y nosotros vamos en contravía. Son dos trenes a punto de colisionar. Esperemos que nuestro tren sea el que gane. Director, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por entregarnos ese panorama y esas cifras. A ustedes también muchísimas gracias por estar pendientes de esta emisión Meridiano. Recuerden que nos vemos nuevamente a las 5 de la tarde y mañana los estaremos esperando a las 12:30. Feliz resto de tarde.